Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar nuestra clase de cálculo vectorial con la clase número 3. Nos habíamos quedado, aquí voy a hacer un repaso rápido, nos habíamos quedado en la resta de vectores. Aquí sí teníamos el vector A, el vector B y queríamos restar A menos B. Lo que teníamos que hacer era hallar el negativo de B, que aquí lo puse, el negativo de B, y la suma del vector A con el negativo de B me daba la diferencia. Y aquí está, mire, puse el vector A, el negativo de B, y la suma de estos dos vectores me da la diferencia. Es mucho escándalo, mucho relajo para hacer la resta, ¿verdad? Entonces vamos a ver este teoremita que nos facilita este trabajo, porque la resta es muy importante de vectores, ¿eh? La vamos a ver que se maneja mucho en lo que vamos a ver del curso. Por lo tanto, necesitamos hacerlo rápido. Y para hacerlo rápido, aquí continuamos ahora sí realmente nuestra clase. Mire, voy a darle la resta de vectores de una manera muy práctica. Y aquí está. Mire. Dice así el teorema: si se tienen dos vectores cuyos orígenes coinciden, aquí tengo el vector A y el vector B cuyos orígenes coinciden. Entonces la diferencia de ellos, o sea, la diferencia de A menos B, es de ellos será el vector que une los extremos de los vectores en sentido de la dirección del mayor. Bueno, en pocas palabras, todo este teorema lo podemos sintetizar rápido. Si se tienen dos vectores cuyos orígenes coinciden, la diferencia es unir las puntas de flecha, punto, con dirección del vector mayor. En este caso, como es A menos B, va en dirección de A. Si yo tengo dos vectores cuyos orígenes coinciden y quiero hallar la diferencia de B menos A, uno las puntas de flecha con dirección del vector B, porque ahora B es el mayor. Aquí estamos viendo cuál es el mayor. Siempre al mayor hay que quitarle lo menor. Entonces, esto es más rápido que hacer todo lo que vimos anteriormente. Entonces, si se tienen dos vectores cuyos orígenes coinciden, la diferencia es unir puntas de flecha, punto. Y con eso se acabó todo. Nomás fijarnos cuál es el vector más grande para que vaya en sentido del vector más grande. Es todo. Ahí tenemos ya eso y eso no se les olvide porque va a ser muy importante en ciertas demostraciones que vamos a hacer. Bueno, lo que sigue es la demostración de por qué es eso. Voy a hacer, pero podríamos dejarlo y brincarlo. Pero voy a hacer la demostración de por qué es unir puntas de flecha. Demostración. Sean dos vectores cuyos orígenes coinciden. Aquí estamos. Aquí estamos. Luego, la resta de ellos es la suma de A con el negativo de B. Por lo tanto, según la teoría fundamental que vimos de resta, entonces A con B, y quiero restarlos, es A con la suma del negativo de B. Y este negativo lo pongo para acá. Aquí lo estamos viendo en este diagrama. A, B y el negativo de B. Entonces, la resta de estos dos vectores hay que hallar la suma de A con el negativo de B. Y entonces aquí tengo dos vectores cuyos orígenes coinciden y formo un paralelogramo para hallar la suma de A con el negativo. Eso lo vamos a ver en el siguiente esquema. Miren, aquí está el esquema. Tengo A, tengo B, puse el negativo de B y al sumar A con el negativo de B aplico la ley del paralelogramo y me da esta resultante. Esta es la resta de A menos B. Pero me fijo también que esta resta, para no hacer todo este escándalo, esta resta es unir estas dos puntas de flecha y me da este mismo resultado. Entonces, resta de A menos B es unir puntas de flecha. Y aquí lo vamos a ver en el siguiente esquema. Miren. Pero el vector R es igual al vector que une las puntas de flecha con sentido hacia el vector mayor. O sea, vamos a unir estas dos puntas de flecha, esto, con dirección del vector mayor, que en este caso es A, porque es A menos B. Aquí está. Entonces, para no andar haciendo todo este esquema y todo eso, cuando tenga dos vectores cuyos orígenes coinciden, entonces una las puntas de flecha y esa es la diferencia. Nomás fíjese cuál es el vector mayor para que vaya en el sentido del vector mayor. Bueno, eso es todo lo que quería yo decir sobre la resta. Ya tenemos la resta, esa sí es útil para ciertas demostraciones que vamos a ver. Vamos a ver otro concepto que es interesante y este se llama componentes vectoriales, o sea, las componentes de un vector. Mire, todo vector
todo vector B se puede expresar como la suma de un conjunto de vectores y cada vector se le llama la componente del vector B. Por ejemplo, este vector B lo puedo descomponer en muchas componentes, en muchos vectorcitos, que al sumarlos todos ellos me den B. Entonces aquí sería, mire, la A más B más C más D y el resultado es el vector B. Entonces a estos vectores se le llaman las componentes de B. Claro que en la práctica no es muy útil para nosotros en cálculo vectorial. Eso es útil en álgebra lineal. Cuando vean álgebra lineal, eso va a ser muy importante, este proceso. Pero para nosotros es más importante descomponer un vector en dos componentes, no en muchas, sino nomás en dos. Y aquí tenemos un esquema donde estoy descomponiendo un vector en dos componentes. Estoy suponiendo que aquí los ejes son oblicuos, no son rectangulares. Entonces tengo este vector B y quiero descomponerlo en dos componentes. Lo que se hace es poner dos vectores que sean paralelos a los ejes oblicuos. Mire, el vector A que es paralelo a este eje L1 y el vector B que es paralelo al eje L2. Y entonces este más este me da el vector B. También este problema es complejo. Es más complicado que si hacemos el tercer esquema, que es el que se maneja mucho en matemáticas. Hay que procurar manejarlo en esta forma. Pero esto se maneja en estática. Por eso se lo estoy poniendo que descomponer un vector en dos componentes en ejes oblicuos se puede manejar en física o en estática. Bueno, en el caso de matemáticas puras, nos conviene descomponer un vector en dos componentes, pero que sean rectangulares, ¿sí? Entonces pongo un sistema de ejes rectangulares que son perpendiculares, aquí no, y descompongo el vector B en dos vectorcitos que sean paralelos a los ejes, mire, este y este paralelo a este. Y estas dos componentes son muy importantes para nosotros. Esta es la componente en X y la componente en Y. Y estas dos componentes me dan el vector B. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es lo que usamos más en matemáticas. Esto se utiliza en física. Entonces, por eso conviene descomponer. Y el primer esquema, cuando son muchos, se va a manejar mucho en álgebra lineal. Todos son útiles. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Eso es en cuanto a componentes de un vector. Ahí con eso hemos terminado toda la geometría de los vectores, todo desde el punto de vista geométrico. Ahora vamos a ver las operaciones con los vectores, pero desde el punto de vista analítico, que es lo más práctico, porque lo geométrico, pues ya vimos que es muy engorroso andar haciendo tanto dibujito, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista analítico, vamos a empezar a ver las operaciones con los vectores. Y tengo este teoremita que me resume todo rápidamente para saber sumar, restar, multiplicar por un escalar, hallarle el módulo a un vector y su dirección. Entonces dice el teorema 3, sean los vectores A de coordenadas de componentes x1 y1 y el vector B de componentes x2 y2. Siendo K un escalar, entonces se tiene lo siguiente, que A más B es igual a sumar x1 con x2, mire, suma x1 con x2 y la y1 con la y2. El A menos B es restar x1 menos x2 y y1 menos y2. El K por A es multiplicar K1 por X1, digo K por X1 y K por Y1. Y el módulo ya lo habíamos dicho que era la raíz cuadrada de X1 al cuadrado y Y1 al cuadrado. El ángulo, o sea, la dirección era la tangente inversa de la componente Y1 entre la componente X1. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer la demostración de esto rápidamente. Voy a demostrar las sumas. Al salir la suma sale automáticamente la resta. Voy a hacer la demostración de la multiplicación por un escalar y estas dos demostraciones también, que no las habíamos visto, que les dije que las íbamos a ver más adelante en un teorema. Entonces vamos a hacer la demostración de esto. Voy a hacer la pura suma porque sabiendo la suma, pues sabemos hacer la resta. Entonces vamos a hacer aquí directamente la demostración. Empieza aquí, demostración, la suma de dos vectores, lo demás se demostró en el teorema 1. Bueno, lo demás sí lo voy a demostrar aquí, pero en el teorema 1 voy a demostrar lo que no se había hecho en este. Pero ahí dice eso, pero no es cierto, no lo demostré. Bueno, aquí vamos a demostrar. Bueno, hacemos el siguiente esquema.
Aquí lo tenemos, más que voy a subir. Hacemos el siguiente esquema. Pongo el vector A, pongo el vector B y quiero hallar la suma de A con B. Este vector A llega al punto 1 y este vector B llega al punto 2. Por lo tanto, las componentes del vector A son de coordenadas x1 y y1 y las del punto 2 son x2 y y2 que no están marcadas aquí. Las resultantes los saqué gráficamente aquí por el teorema del paralelogramo y formé un paralelogramo con el vector A y con el vector B y la resultante fue esta. Y llegó a un punto desconocido XY. Lo que me interesa es saber cuánto vale esta X y esta Y, que sería la resultante. Entonces, vamos a tratar de hallar esto. Entonces, fíjese bien, puse las coordenadas nomás en X. Puedo haber puesto las coordenadas en Y de este lado, pero se hace muy complejo el dibujo, se hace muy reborcado. Entonces, para el punto 1 le puse su coordenada x1, para el punto 2 su coordenada x2 y para el punto P desconocido su coordenada x. Y de esta figurita observo que aquí hay dos triángulos. Este triangulito que sale del origen al punto 1 y llega aquí, este triangulito es lo mismo que este otro triangulito que está aquí. Tiene la misma inclinación este vector que esta distancia será la misma que esta, y entonces estos triángulos son iguales. Por lo tanto, esta distancia es lo mismo que esta distancia de aquí a aquí. Y por lo tanto, la distancia al punto P, que es la X, esta X es igual a X1 más X2. Esta X2 llega hasta aquí, más esta X1 que la prolongo aquí. Y sería X es igual a X1 más X2, ¿sí? Bueno, así como calculé la X, esta X, también puedo calcular la Y si hago estos esquemas para acá, que se complica, se hace complicado. Entonces, mejor ya por inducción, si X es igual a X1 más X2, pues la Y va a salir Y1 más Y2. Entonces, dice que la resultante de este punto, este es el punto de coordenadas XY, XY, pero en vector sería R, o sea, la resultante en vector es XY, ya lo habíamos dicho. Una es el punto y otro es el vector. El vector es XY. Y entonces, como la X vale X1 más X2, y la Y, porque no la demostré, pero por inducción dijimos que era Y1 más Y2. Y por lo tanto, el vector resultante de A más B es X1 más X2, Y1 más Y2, lo cual deberíamos de demostrar. ¿Correcto? Bueno, pues nos vamos a hacer la siguiente demostración. Bueno, luego vamos a demostrar que K por A, vamos a demostrar que K por A es K veces X1 y K veces Y1. ¿Cómo le haremos para eso? Aquí viene. Miren, se obtiene la suma de K veces el vector A, o sea, para obtener esta demostración vamos a obtener la suma de K veces el vector A. O sea, yo tengo mi vector A. Si yo sumo A más A, el resultado me debe dar 2A. Y entonces sumar el A que es X1 Y1 más el A que es X1 Y2 y como por el teorema que acabamos de mostrar, sería sumar X1 con X1 son 2X1 y Y1 con Y1 son 2Y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces 2A equivale a 2X1, 2Y1. Si yo sumo A más A más A, equivale a 3A. Y es sumar X1 más X1Y1 con X1Y1 pues, más X1Y1. Y con la teorema anterior dijimos se suman las componentes X1 con X1 con X1 son 3X1 y la Y1 con la Y1 con la Y1 son 3Y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si sumamos la K veces, como está indicado aquí, pues es sumar el vector 1 con el vector 1 con el vector 1 K veces y por lo tanto va a ser X1 por X1 por X1 hasta KB sería KB X1, KY1. Y esa es la demostración de por qué cuando multiplicamos un escalar por un vector es KX1 por KY1. ¿Sí estamos? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, un problemita, aquí lo puse de ejemplo. Un ejemplo, dice, determine si el vector A es menos 2, 5 y el vector B es 3, 4, determine la suma de A más 3 veces B. Pongo el vector A más 3 veces que multiplica el vector B. Vuelvo a poner el vector A más, ahora multiplico 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. ¿Sí? Y luego ya sumo estos dos vectores, menos 2 más 9 son 7 y 5 más 12 son 17.
Bueno, aquí tenemos ahora A más B. Aquí estoy sumando A y pongo B, nos sumamos ya como sabemos hacer. Ya menos B, aquí pongo A y aquí pongo B. Y la resta, pues es siguiendo una resta álgebra, es una suma, pero es una suma del negativo de un vector. O sea, aquí sería menos 2 menos 3 me da menos 5 y 5 menos 4 me da 1. ¿Ya? O sea que la resta no tenía caso de mostrarla porque es una suma del negativo del otro vector. O sea, sumará con el negativo de. Muy bien. Y multiplicar 3 por A, pues sería 3 veces por este vector. Sería 3 por 2 menos 6 y 3 por 5, 15. Luego viene en los módulos. El módulo de A ya sabemos que son las coordenadas de A al cuadrado y las coordenadas de B al cuadrado. Aquí tenemos las coordenadas de A son menos 2, diga, las componentes de A son menos 2 al cuadrado y la otra es la 5 al cuadrado. Y esto me da 4 más 25 raíz de 29. Ok, bueno, pues ya tenemos todo eso. Más adelante vamos a ver una demostración más formal de esto en este teorema. Aquí tenemos un teorema y aquí voy a demostrar formalmente por qué el módulo de dirección del vector fue lo que vimos ahorita. Déjenme ver, aquí bajar. Esto no lo hemos demostrado. El módulo del vector, se los prometí que le íbamos a demostrar que era esta raíz cuadrada y su dirección. Todo eso no lo hemos demostrado, pero en este teorema que voy a ver ahorita, ahí viene la demostración. Mire, aquí viene vector entre dos puntos. Vamos a ver lo que es el vector entre dos. Lo voy poniendo, estoy poniendo como un vector, un teorema, el teorema 4. Dice que si P1 de coordenadas X1, Y1 y P índice 2 de coordenadas X2, Y2 son dos puntos del plano, entonces el vector que va de P índice 1 a P índice 2 está dado por esta formulita. P1 a P2 es igual al vector X2 menos X1, Y2 menos Y1. Su módulo será, el módulo se representa P1, P índice 2 con flecha y entre dos rayitas verticales. Este es el módulo, habíamos dicho, es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y su dirección es el ángulo teta que viene dado por tangente inversa de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto es el teorema y lo hemos aplicado ya, como quien dice, pero lo que no habíamos aplicado era para dos puntos cualquiera del plano. Ahora, fíjese bien, vamos a demostrar, es interesante la demostración para que practiquemos la resta que vimos ahorita de vectores, para que vean dónde se aplica esa resta. Voy a hacer la demostración. Mire, aquí dice demostración. Voy a poner dos vectores cualquiera. El vector R1 que llega al punto 1 y el vector R2 que llega al punto 2. De coordenadas X1 y Y1 en el punto 1 y de coordenadas X2 y Y2 en el punto 2. Me interesa hallar el vector entre dos puntos. El vector que va del punto 1 al punto 2. Este me interesa. Pero estoy observando que este vector está uniendo puntas de flecha de estos dos vectores, del R1 y del R2. ¿Y qué dijimos cuando se unen puntas de flecha? Dijimos que es una resta de vectores. Por lo tanto, el vector de 1 a 2, el vector de P1 a P índice 2, es la resta del vector R1, es la resta del vector R2 menos el vector R. Aquí voy a poner los datos de cada cosa. El vector R1, su vector de posición es X1 y Y1. El vector R2, X2, Y2. Y el vector que va de 1 a 2, como es la unión de puntas de flecha, será R2 menos R. Aquí está la aplicación de lo que vimos de la diferencia de vectores. Muy bien, ahora ya pues nomás seguimos haciendo operaciones normales que ya vimos en el teorema anterior. Esta R2 aquí lo ponemos, menos R1 aquí está, y esa resta pues ya no tiene chiste para hacerlo, es un proceso matemático sencillo. Y entonces P índice 1 a P índice 2 es X2 menos X1 y Y2 menos Y1, lo cual deberíamos demostrar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver ahora el módulo y la dirección del vector que está entre dos puntos. Hice otro esquema para facilitar la demostración. Mire, aquí estoy poniendo el punto 1 y aquí el punto 2. Sus
Sus coordenadas aquí están y sus coordenadas aquí están. Me interesa calcular el módulo, o sea, lo que mide de 1 a 2. Y estoy viendo que se formó aquí un triángulo. P1, P 2 y Q están formando un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que P índice 1 a P índice 2 al cuadrado es igual a P1Q al cuadrado más QP índice 2 al cuadrado. Y entonces esto P índice 1, P índice 2 solo es la raíz cuadrada de P índice 1 Q al cuadrado más Q P índice 2 al cuadrado. Y entonces raíz cuadrada es P1, P1 a Q, y aquí lo estamos viendo, es X2 menos X1 de la figura. Y Q a P índice 2 es Y2 menos Y1. Por eso aquí está X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado, lo cual deberíamos demostrar. Ya tenemos ahora sí el módulo que se los había prometido. Muy bien. Y luego la dirección, o sea, yo sé que la tangente de ese ángulo que está formando el triangulito, miren, aquí, este angulito es la dirección del vector P1 a P2. Ese saco la tangente de este ángulo y me da Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y esa es con eso sacamos la tangente. Si quiero el ángulo solo, sería la tangente inversa de eso. Correcto. Ahora bien, en el teorema 1 que no se los había demostrado, lo demostramos rápidamente de este teorema si hacemos que el punto 2 se vaya al origen, o sea, que el punto 2 esté en el origen 0, 0. Entonces, fíjense cómo quedaría. Vamos a ver la figura. Aquí. Si este punto 2 lo paso al origen, o sea, no va a estar aquí, sino que va a estar aquí en el origen y nomás nos queda el vectorcito del origen al punto 1. Y entonces ya ha de cuenta que anulo X2 y de la fórmula que estamos viendo aquí, anulo aquí 0 y aquí 0 y me queda X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado, que es el módulo del vector que habíamos quedado pendiente. Y el ángulo pues sería ya nomás la división entre Y2, Y1 entre X1, nada más, es lo que quedaría, que es lo que les quedó pendiente, ¿verdad? Por lo tanto, ya dejamos demostrados los teoremas anteriores y que es lo que está descrito en esta notita que está aquí. Bueno, ahora voy a hacer un ejemplo. Aquí está el ejemplo. Mire, yo le voy a dar a usted dice, determine el vector que va del punto 1 al punto 2, su módulo y su dirección. El punto 1 es 3, menos 7 y el punto 2 es menos 2,5. Aquí está trazado en este esquema y yo quiero el vector que va del 1 al 2. Por lo tanto, son coordenadas finales menos iniciales. Son x2 que es menos 2. Aquí está la fórmula, pero es finales menos inicial. X2 es menos 2 menos 3, y el otro sería 5 menos 7 sería más 7. El resultado es menos 5 más 12. 12, perfecto. Ese es el vector que va de 1 a 2, que le llamé a ese vector, para no andar poniendo de P1 a P2, le llamé un vector A. Muy bien, ahora el módulo de A, pues ya vimos la formulita, que es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado. Y A es igual a raíz cuadrada de, por lo tanto, de menos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado y nos da 3. Entonces ya estamos aplicando a un problema el teorema anterior. Bueno, la dirección, o sea, sacamos el ángulo teta, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y de los datos que tenemos ahorita ya del problema, aquí estoy viendo, ya del vector A sacamos su ángulo, que la Y2 menos Y1 sería 12 y la X2 menos X1 es el menos 5. Por lo tanto, la tangente teta es igual a tangente inversa de 12 entre menos 5. Y el resultado le va a dar 67.3 grados. Entonces ya tenemos módulo y dirección. Bueno, entonces ya ahí voy a cortar ya mi video para que no se nos haga muy cansado, haga muy cansado
la clase. Vamos a terminar aquí y vamos a comenzar la otra clase con vector unitario. Nos vemos hasta la próxima clase.